Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Camila Bautista Salgado y pertenezco al grupo 107 de la Facultad de Medicina UAGRO y yo les voy a hablar sobre la cadera y la zona glútea, específicamente sobre lo que son las arterias. Ya una vez vista lo que son los músculos, las venas, los huesos, vamos a hablar ahora sobre las arterias que irrigan esta zona, que son la zona glútea y la zona de la cadera. Muy bien. Podemos ver que aquí hay una diversidad de vasos sanguíneos, ya sean venas o arterias, de los cuales, pues, dependiendo si es vena o arteria, va a drenar lo que es sangre oxigenada o poco oxigenada. Muy bien, nosotros nos vamos a centrar en esta zona. Como podemos ver, las arterias de esta zona de la cadera, pues salen de ramificaciones de esta aorta. Muy bien, podemos ver aquí que está lo que es la arteria ilíaca común, la arteria ilíaca externa y la arteria ilíaca interna. Nosotros nos vamos a centrar en lo que es la arteria ilíaca interna, que es esta zona, que va a irrigar a la zona glútea y a la zona de la cadera. Muy bien, como les había dicho, esta zona parte de lo que es una aorta abdominal y se desciende en dos ramificaciones que podemos ver que aquí es la ilíaca común y por este lado tenemos a lo que es la arteria ilíaca interna. Muy bien, ya que nos tenemos centradas específicamente cuál es la arteria ilíaca interna, que es la que va a drenar la zona glútea y la zona de la cadera, nos vamos a ir por ramificaciones. Iniciamos que la zona glútea y la zona de la cadera es irrigada principalmente por tres arterias que nacen principalmente de lo que es la arteria ilíaca interna, que estas pueden ser, pueden nacer de lo que son directa o indirectamente de estas arterias ilíacas internas y principalmente sus ramificaciones son lo que es la arteria glútea superior, la arteria superior y la arteria pudenda interna. Esta que vemos aquí es la arteria glútea superior y de este lado tenemos la glútea inferior. Y pues también de este lado está la arteria pudenda interna. Muy bien. Una vez ya localizadas estas tres arterias, nos vamos a ir desglosando una por una. Primero, vemos esta arteria glútea superior. Nos vamos a enfocar en esta, que como podemos ver, aquí está la arteria ilíaca interior, que de donde van a salir las ramificaciones de la arteria glútea superior y la arteria glútea inferior. Muy bien. Aquí podemos ver que la arteria ilíaca interna, que es esta, y sus divisiones de la superior y de la inferior. Como podemos ver aquí, esta imagen de la derecha, la arteria glútea superior y la arteria glútea inferior, se pueden ver se puede ver que la arteria glútea inferior se anastomosa con las arterias de lo que son el fémur, la pierna. Eh, Como tal, el compartimento posterior del músculo no tiene ninguna arteria exclusiva para él, sino que su irrigación procede de diversas arterias, como la son la arteria glútea inferior, que es esta que está aquí, y la arteria circunfleja femoral medial, que es esta, y también las arterias perforantes, ¿ok? Pero nos vamos a centrar en lo que son la zona glútea y la zona de la cadera. Continuamos con la glútea superior. Esta arteria glútea superior, que es esta misma, que podemos ver que sale de la arteria ilíaca interior, podemos ver que, como su nombre lo dice, es superior, está en la parte de arriba. Esta arteria, que es la ramificación más gruesa de lo que es la arteria ilíaca interna. Podemos ver que esta levanta la pelvis a través del foramen isquiático.
que es este, mayor por encima del músculo piriforme, que es este. Este es el músculo piriforme y este a su vez se divide en rama superficial y en rama profunda. La rama superficial irriga lo que es el músculo glúteo superior y también pues la piel que cubre la inserción proximal y a su vez lo que es la rama profunda, que esta irriga lo que son los músculos del glúteo mediano y del glúteo medior, y también el tensor de la fascia lata, que de este lado no podemos ver el tensor de la fascia lata, pero es un músculo que está en la parte anterior a esta, o sea, es otra vista. Pero bueno, como podemos ver, esta disputa sacro entre el nervio S1 y se anastomosa con la arteria glútea inferior y la circunfleja femoral medial, que es esta que tenemos aquí, que les había dicho que aquí está la glútea inferior, que se anastomosa con la arteria circunfleja medial, y aquí podemos ver cómo se anastomosa con estas. Muy bien. Eh, Aquí podemos ver lo que es el foramen isquiático mayor, que es esta parte del hueso, que como ya se los habrán explicado, pues aquí es por donde pasa esta arteria glútea superior, que a su vez está en el mismo lugar que este foramen isquiático mayor. En la otra imagen podemos ver. Aquí está la arteria glútea inferior, que les decía más de cerca, con la arteria circunfleja femoral medial, que juntas se anastamos, como podemos ver aquí. Ahora podemos ver la arteria glútea inferior, que como les había dicho, sale de igual manera de la arteria ilíaca interior, que como les había dicho, a diferencia de la superior, que pasa por el foramen isquiático mayor y también por el músculo piriforme, solo que esta pasa por encima de este y la glútea inferior pasa por la parte inferior del músculo piriforme. Y a su vez, igual, este hueco que podemos ver aquí es el foramen isquiático mayor, para que más o menos se ubiquen. Entonces pasa por debajo de este mismo músculo, al igual que el superior, solo que la inferior pasa por debajo del músculo piriforme. Y esta penetra lo que es la zona glútea profunda del glúteo mayor y desciende medial al nervio isquiático. Esta igual nace de la arteria ilíaca interna y discurre a través de la fascia pélvica parietal entre los nervios S1 y S2, aunque a veces aunque a veces esta misma se puede ver entre el 2 y el 3, pero es más común que esté entre el 1 y el 2, que en esta imagen podemos ver mejor cómo pasa en medio de lo que es el S1 y el S2, que como les había comentado, normalmente debe de ser anatómicamente por la S1 y el S2, pero varias veces se puede encontrar entre la S2 y la S3. Muy bien. Ahora sobre la arteria pudenda interna. Esta pues surge de la arteria ilíaca interna, al igual que las otras dos que hemos mencionado, pero se sitúa anterior a la arteria glútea inferior. Como podemos ver, aquí es la arteria glútea inferior y esta es la parte anterior de la glútea interna inferior. Entonces, aquí está, la que señala el puntero es la arteria pudenda interna. Es esta que podemos ver aquí. Esta arteria discurre paralelamente al nervio pudendo y penetra la región glútea, igual, como porque estamos hablando sobre arterias que irrigan la zona glútea, del foramen, a través del foramen isquiático, igual, el foramen isquiático mayor y inferior al músculo piriforme. De la misma manera que aquí podemos ver la pudenda, la arteria pudenda interna, que es esta. Aquí podemos ver la superior, la inferior y la pudenda interna. Como podemos ver, tiene otras dos ramificaciones.
pues estas salen de la región glútea al cruzar la espina isquiática y el ligamento sacroespinaco y entra al periné a través del foramen isquiático menor, que es otro que podemos tener en esta zona de la imagen. Aquí está. Foramen isquiático menor pasa por esta, la pudenda, la arteria pudenda. Muy bien. Aquí podemos ver otra vista de la arteria pudenda interna. De igual manera, se puede visualizar lo que es la arteria superior, la arteria inferior y la arteria pudenda interna. Esta es paralela al nervio pudendo que irriga lo que es la piel, los genitales y también los músculos de la región perineal, que podemos verla aquí. Estas no irrigan ninguna de las estructuras de la zona glútea, ya que, como les dije, irriga los genitales externos y los músculos de la región perineal. Aquí podemos igual ver, pero de otra vista, la arteria pudenda interna, la arteria superior y la arteria inferior, todas estas que se anastomosan con la arteria ilíaca interna. Es todo de mi parte. Gracias.